Antes de construir nuestro componente en base a lo que estuvimos planificando en el anterior video, lo que vamos a ver es de una manera lo más práctica posible cómo funciona React Router en la práctica. Entonces, para eso yo generé 4 funciones de renderización correspondiente a los 4 containers que vamos a tener. Uno es el home, el otro es el customer container para los datos del cliente o la edición del cliente, el customer list container que va a tener la lista de clientes y el customer new container que va a ser especialmente para cuando tengamos el alta de un cliente. Entonces, dentro de mi componente router, que en realidad es un alias de browser router, que es un componente de la librería React Router DOM, tengo un div y dentro de este div tengo estos 4 componentes. Vamos a ver cómo se visualiza. Vemos que a pesar de que la URL es customers y el DNI concatenado, veo los 4 componentes. Cambio la URL y sigo viendo los 4 componentes que establecí. Es decir, no hay ningún tipo de filtro por la URL que estoy mostrando. Entonces, esto lo voy a tener que hacer mediante otro componente de React Router. Antes de pasar a ese componente, quiero aclarar algo que puede llevar a algún problema. Dentro del router tenemos que poner un único elemento. Si nosotros ponemos, voy a eliminar por ejemplo en este caso el div y voy a dejar estos 4 componentes dentro del router, vamos a ver el error que nos tira. Nos dice que router solo puede tener un child element. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre hacer un wrapper, envolver a los componentes que querramos dentro de otro componente que puede ser perfectamente un div. Entonces también router tiene que ser un componente de máxima jerarquía, tiene que estar al nivel de nuestra aplicación. La idea es que el componente router no esté dentro de otros componentes, sea al nivel de nuestra aplicación. Bien, eso que es un buen punto como para dejarlo bien claro. Ahora sí vamos a estar utilizando el componente que nos va a permitir filtrar de alguna manera qué componente vemos en base a la URL. Ese componente es route. Route. No confundir con router. Es route. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se le dice a route para un determinado path. Cuando sea este path, muestra, en este caso vamos a decirle, muestra el component con minúscula component. Y acá le puedo pasar o bien directamente un componente o la función de renderización, que es lo que voy a pasar en este punto. Acá había un pequeño error, teníamos que mostrar home, entonces le voy a pasar this.renderHome. Así vamos a hacer lo mismo con los otros componentes. Vamos a decirle que cuando la URL sea customers, ¿cuál debería mostrar? La lista de clientes. Cuando la URL sea customers y el DNI, deberíamos mostrar customer container. Y cuando sea la URL customers y new, debemos mostrar el customer new container. Entonces, bien, esto es lo que nos debería definir bien nuestras URLs. Pero vamos a ver que no está completo y no es correcto verlo de esta manera. Vamos a entender por qué. Vemos que seleccionamos la URL base y estamos viendo correctamente home. Ahora establecemos customers como URL y vemos que hay un error porque en realidad estamos viendo todavía home
y vemos Customer List Container. Home ya no lo deberíamos estar viendo. Entonces, ahora vemos cómo seguiría. Pongo el DNI del cliente y vemos que se van sumando los contenedores que se van visualizando. Ahora pongo New y termino viendo todos los contenedores a la vez. Es decir que acá hay un problema en cómo se está tratando las URLs. Para solucionarlo, lo que voy a hacer es utilizar una función que es un parámetro en realidad que es exact. Exact nos va a decir solamente cuando la URL sea exactamente esta que te estoy pasando, mostrar el componente. De otra manera, no lo muestres. Vamos a establecerlo para todas las rutas. Vamos a ver cómo se ve. Vemos la URL base, que la establecemos, y vemos correctamente home, como antes lo veíamos. Ahora vamos a adicionarle customers. Y vemos correctamente Customer List Container y no se ve home. Bien, es un paso adelante. Ahora vamos a ver qué sucede si pedimos para un cliente en particular, en este caso con el DNI 30 millones. Habíamos dicho que... Bien, entonces se está mostrando el Customer Container. Bien, y no se muestran los otros. Eso es correcto. Pero vamos a ver que hay un problema. Cuando le digamos que queremos hacer un nuevo cliente, queremos dar de alta un nuevo cliente con /new, va a estar mostrando el Customer Container, que es para la edición o ver los datos del cliente, y el Customer New Container. ¿Por qué? Porque New lo interpreta como Wildcard, como este Wildcard. Cuando yo le digo mediante estos dos puntos y un nombre en particular, lo que está haciendo es decir, bueno, cualquier URL que sea customers barra y concatenado algo más, bien, yo voy a atender a esta URL y lo que venga en este punto lo voy a tratar como un parámetro llamado DNI. Es simplemente eso. Entonces, esto puede ser cualquier cosa, inclusive la palabra new. Por eso es que corresponde con exactamente esta URL. Es decir, que si bien exact no funcionó para estos dos casos, para discriminar entre este que tiene el wildcard y este que dice new, no nos sirve. Entonces, para hacer este tipo de manejos, también hay otro componente que lo vamos a ver en el próximo video. Seguimos en el próximo video viendo este nuevo componente que nos va a facilitar la vida en este tipo de casos en los cuales es más útil el cambio de URL.